Muy buenas. Hoy tenía ganas de hacer una respuesta ordenada y lógica a un youtuber que hizo un video sobre la pasada marcha LGBT contra el fascismo del día 1 de febrero de 2025. Y bueno, no quiero alargar mucho las introducciones, pero antes quisiera agradecer tanto a mi amiga Draki por ayudarme a la realización y edición del guión para este video. Y bueno, también mencionar a Josie, que me ayudó con la miniatura para el video. Y también quiero mencionar algo muy importante, es que todas las fuentes que utilizo en este video estarán ahora ubicadas en la descripción, para que cuando ustedes digan esto que dice capaz necesita algún tipo de contraste, puedan ver exactamente de dónde estoy sacando la información que yo utilizo, aunque también va a haber mucha opinión en este mensaje que voy a estar dando. Así que sin más, empecemos con el video. Hola, soy Mako y a mí me parece importantísimo marchar porque hay que poner el cuerpo para seguir defendiendo nuestros derechos, para seguir haciendo entender que nuestras vidas valen, porque eso es lo que estamos haciendo, existiendo, resistiendo y sabiendo celebrarnos, siendo quienes somos, orgullosos de ser quien somos. Así que por eso marchamos y porque le decimos al fascismo nunca más. Por eso, muchas gracias. Escúchame, orgullosos, no sé contra quién estás luchando y resistiendo, pero me parece que es una pelea que se libra en tu imaginación, pero bueno, como no tengo peleas imaginarias, no puedo opinar. Primero, antes de siquiera pasar a su punto argumental, quiero mencionar que está no solamente deslegitimizando los pronombres de la persona que utiliza en un tono sarcástico y burlesco, diciendo orgullosos, sino que también medio que está ridiculizando el planteo en sí. Son dos situaciones falaces de apelación al absurdo para que luego el argumento, entre comillas, mucho más moderado a la hora de hablar más en serio, tenga un impacto mayor en la estructura del video. Y yo quiero recalcar esto porque esto es algo que se usa un montón, que es antes de siquiera comentar, vamos a ridiculizar a la persona que está dando el mensaje, así yo quedo no solamente como superior intelectualmente, sino como que las cosas que diga no se van a notar tanto las falencias porque yo voy a estar hablando desde una posición de superioridad. Eso es algo que no me gusta en lo personal, pero bueno, ahora vamos a así ver las cosas que dice, entre comillas, en serio. Decirle fascista a Milei es algo bien de ignorante, pero ignorante con ganas. O sea, estamos hablando de una persona que no tiene ni una mínima noción de lo que es el fascismo. Podría ponerme a hablar mucho tiempo diciendo que el fascismo es antiliberal y que es casi totalitario y que promovía un estado gigante, pero ¿de verdad hace falta? Yo creo que cualquiera con dos dedos de frente ya sabe que esta persona es completamente ignorante. No vale la pena ponerse a debatir exponiendo argumentos profundos y demás, porque simplemente no los van a entender. No se esfuerzan en entenderlo y muchos creo que no lo entenderían ni aunque quisieran. Bueno, acá está bastante interesante porque en lugar de explicar por qué decirle fascista a los dichos fascistas y LGBT odiantes del presidente, simplemente de nuevo se dedica a menospreciar el planteo y luego sí menciona que el fascismo era antiliberal y en contra de un Estado chico. Cosa que no solo no es cierta, sino que es literalmente muy fácilmente desmontable. El fascismo en sí no se caracterizaba principalmente por el tamaño total. Por ejemplo, tenemos al señor alemán que incluso redujo el tamaño del Estado. Si nosotros nos ponemos a leer fuentes en sentido de historiadores hablando sobre la historia del fascismo, el crecimiento del fascismo, vamos a ver que muchas de las políticas económicas que incluyeron tanto el alemán como el italiano eran una economía liberal incluso. Tengo igual las fuentes, como recuerdan, tengo las fuentes de las cosas en las que me refiero y las cosas a las que digo acá en la descripción. Pero acá podemos aclarar, por ejemplo, una de las razones de considerar usualmente el fascismo como un movimiento de derecha política suele ser la alianza estratégica del fascismo con los intereses de las clases económicas más poderosas, junto a su defensa de valores tradicionales como el patriotismo o la religiosidad, para preservar el status quo. Entonces, el fascismo a veces operaba desde el punto de vista del darwinismo social en las relaciones humanas, ideas cercanas al liberalismo económico. El objetivo del fascismo, era promover a individuos superiores y eliminar a los débiles. Si vamos de vuelta al discurso, está haciendo un claro esfuerzo en sus dichos diferenciar a las personas que están de un lado de la supuesta batalla cultural y a la gente que supuestamente forma parte de la maldita ideología de género, que ya cuando el youtuber al que estamos reaccionando hable va a mencionar esto, así que ahí es cuando vamos a ondear un poco más en detalle sobre esto. Pero también algo que me interesa mucho es que el fascismo, al menos el fascismo que todos conocemos, ¿no? El que hablamos de la Alemania de los 1940, la Italia de los 1940, era peculiarmente conocido por perseguir gente de izquierda y otras minorías, aunque mucha gente menciona, se llamaba Partido Nacional Socialista Alemán. Esto, si vos te pones a investigar, era simplemente un recurso propagandista para poder conseguir el voto de la clase media, pese a que los intereses económicos estaban en mantener el status quo de las grandes élites y empresas, que muchas de estas, como por ejemplo Ford, se llenaron de guita durante
esta época, pero más allá de eso, el fascismo, a pesar de no caracterizarse por el tamaño del Estado, sí es importante mencionar que sí usa el Estado, pero sin importar el tamaño de este, como poder autoritario para controlar las masas mediante acciones racistas, ultranacionalistas, antidemocráticas, en este caso LGBT-fóbicas y demás. A Milei se lo acusa de fascismo no porque él sea exactamente una réplica exacta de el italiano o el alemán con bigote. Nadie dice eso, sino que se lo acusa porque su discurso en Davos principalmente se basa en decir mentiras desde un sitio de poder donde no se le puede responder a tiempo para que su mensaje no pueda ser esparcido como una verdad única porque está en una posición de poder. No hay forma de contrastar sus dichos o acusarlos de lo que son falsos. Estos dichos que Milei dijo, que si queremos podemos sondear a más detalle cuando el video se ponga a mencionarlo, podemos llegar a concluir que son falsos. Nadie pudo desmontárselos al instante para que él tenga que buscar la forma de cómo a reaccionar ante estos dichos falsos. No se pudo hacer eso. Y eso es una prueba de autoridad, y es una prueba de fascismo. Alterar la realidad a propósito para empujar un mensaje claramente sesgado de odio, para generar en la población un estereotipo negativo y así tener, en este caso, con las personas trans o las personas LGBT, un mayor control sobre las posibles decisiones legislativas o legales ante este grupo de personas. Como que, no sé, derogar la ley 26.743, por ejemplo, derogar lo que se le cante. Estas son cosas que obviamente no pasaron, pero que legitimizando las palabras que dice, siendo falsas, puedan suceder. No soltó ni un solo argumento en todo el video, más allá de intentar menospreciar a alguien que no conoce por un video de unos cuantos segundos. Me parece que asumir el conocimiento de una persona en base a un extracto tan corto de video es incluso absurdo. Puedes hablar de lo que verdaderamente consideras que es el fascismo, pero esta vez solamente lo reduciste a simplemente totalitarismo y Estado grande, cuando el totalitarismo sí es parte del fascismo, mientras que, como hablamos recién, el Estado en gran cantidad no es algo necesario o esencial. Sí, el utilizamiento del Estado. Puede ser fascista con un Estado mínimo porque el punto del fascismo se basa en usar estos recursos para aplicar el totalitarismo y la autoridad, algo que se mostró, como ya dije, con los propios dichos del presidente y el uso de los medios oficiales, ya sea el vocero presidencial o los periodistas afines u otros miembros del gobierno, para desviar el foco de lo que dijo o directamente decir que nunca dijo lo que pasó realmente. Básicamente, por un buen rato entre el discurso y la entrevista pactada, el presidente se encargó, el presidente y sus allegados se encargó de decir que nosotros interpretamos mal el mensaje. Y cuando quiso reaclarar su mensaje, dijo exactamente lo mismo. Y acá luego vamos a terminar hablando de lo que dijo Milei, pero como dije, el chico del video se tarda un buen rato en mencionar esto, así que cuando sea el punto para hablar del tema, lo haremos. Pero, por ejemplo, en un momento se mete el youtuber con un grupo de gente que no conozco, pero menciona que dicen que trata al gobierno de dictatorial. Y aunque, claro, no es dictatorial por ser una dictadura, sino que la forma en la que lo dicen se refiere a las acciones, justamente en relación al totalitarismo y a la autoridad. Eso no significa que están tratando al gobierno como una dictadura en sus sentidos más literales. Están diciendo que hay accionares, al decir la palabra dictatorial, están diciendo que hay acciones particulares, ya sea pasar por delante la división de poderes a la hora de designar jueces, que por suerte ya el Senado lo rechazó. Esas tipo de cosas son las que la gente termina diciendo, che, esto no es bastante democrático, que digamos, es como que pasarse la Constitución un poco por los... Pero bueno, eso es algo que ya se habla. Pero obviamente, punto del video es no usar estos argumentos o usar estas lógicas, sino que es desviarlas o exagerarlas, usarlas para poder desviar el foco principal de la discusión y llevarlo a un punto en donde se sienta más cómodo y pueda decir exactamente lo que quiere decir, que es, ay, son unos hipócritas porque, no sé, Venezuela mencionó en algún momento, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, acá vemos gente que se fue a vivir al primer mundo rompiendo las pelotas en un país que no tiene absolutamente nada que ver con Argentina. En Alemania hay problemas más graves, sobre todo eso de la religión del amor, de la cual sus seguidores andan haciendo cosas bastante feas contra las mujeres. ¿Por qué no protestan contra eso mejor? Acá algo que también me parece muy interesante, que acá es un punto sin sentido. Como que se le va la ficha un poco cuando la gente menciona acá al gobierno argentino, en Argentina, al gobierno
como dictatorial, diciendo que ellos tienen la libertad de opinar, pero luego en este mismo momento se está quejando de que haya argentinos en Berlín opinando libremente y sumándose a una marcha. O sea que literalmente quiero ponerse a las realizaciones legales, porque no es ilegal marchar, no es ilegal manifestarse, diciendo que bueno, luego dice en un momento que Alemania no tiene nada que ver con Argentina, y la verdad es que para mí dice esto como para autojustificarse, autoconvencerse de la creencia de por qué estas personas en Berlín, según él, están rompiéndole las pelotas a un país primermundista. Y yo me pregunto, si estás en un país primermundista, ¿eso acaso te exime de poder ejercer un derecho tan básico como el de manifestarse? ¿No te resulta un poco ilógico querer definir la validez de una marcha dependiendo de dónde ésta sea convocada? Digo, porque con esa misma lógica, ya que antes mencionó la dictadura venezolana y eso, con esa misma lógica podés decir que los venezolanos que están en Argentina no deberían haberse manifestado cuando fueron las elecciones, porque acá en Argentina suceden otro tipo de cosas. ¿Se entiende? O sea, yo no estoy diciendo, también quiero aclarar esto, yo no estoy diciendo que lo que haga una persona en Venezuela en Argentina esté mal. No, estoy diciendo que la persona en Venezuela en Argentina tiene que poder hacer eso y la persona en Argentina en Alemania también puede hacer eso, porque es algo básico. Luego minimiza la marcha con que hay problemas más graves y eso no solamente es falaz, sino que carece de todo sentido lógico. Desconoces por completo a las personas del video y también desconoces sus opiniones personales, como también sus vidas en sí. Porque dice, quizás, o sea, quizás están marchando, pero también se expresan por estos otros problemas más graves que menciona, que serían como la inmigración o la religión, no sé qué. Es bastante básico hacer este tipo de conjeturas porque literalmente desconoces a estas personas. Vos no sabés. Es como decir que vos no podés decir nada porque votaste al kirchnerismo, pero vos no sabés si esa persona lo hizo. No conoces a esa persona, simplemente están discutiendo en internet, literalmente estás asumiendo su postura política solamente porque está en desacuerdo con lo que vos crees y por eso estás usando no solamente una falacia de generalización apresurada por estar asumiendo la posición ideológica de estas personas, sino que simplemente estás usando la falacia de que solamente puede haber dos opciones y no estás viendo de que literalmente hay muchas más opciones para posturas políticas. Es increíble, es muy increíble. Porque encima tampoco sos quien, con todo el respeto, vos no sos quien y yo no soy quien, nadie es quien, para definir qué problema es más grave que otro, ya que vos no sos la persona que sufre los problemas ni la que se manifiesta por estos problemas. ¿Se entiende? Ya luego en otro momento hace otra falacia de generalización apresurada que es increíble, porque se hace una pirueta mental para relacionar a los argentinos en Alemania que no conoce, como ya dije, manifestándose por los dichos transodiantes y LGBTofóbicos del presidente, con que esos mismos argentinos que se están expresando están apoyando a las personas extremistas musulmanas. ¿Se entiende? Porque dice, ay, se tienen que preocupar de los problemas más graves como personas musulmanas extremistas. No dice esa palabra, dice simplemente la religión del amor como término bastante sarcástico. Cree que porque simplemente esas personas se están manifestando en una situación, técnicamente esos ya apoyan el extremismo de unas personas religiosas. Es como si yo dijera, una persona por estar en ayunas por una cuestión religiosa, automáticamente está a favor de las cruzadas religiosas que mataron a miles de personas. No. O las acciones misioneras que también generó genocidio, generó... No, porque son dos cosas completamente distintas. Son dos falacias de generalización apresurada en una sola oración, hermano. Y parece bastante triste que tengas que recurrir a ello para expresar tu disconformidad con la expresión libre de estas personas, cuando al final decís que los tintes autoritarios no son propios o no son del gobierno que apoyas. Literalmente estás no solamente siendo hipócrita, sino que te estás hablando al espejo, diciendo que si estuvieran en una dictadura no podrían opinar, pero claramente tu malestar no pasa por la postura política de estas personas, pasa por el simple hecho de manifestarse y que no conozcas si realmente están a favor de todo lo que vos crees. Capaz se están manifestando y a la vez están en contra obviamente, de los extremismos religiosos. Eso no lo sabés. Pero claro, en el video queda muy copado que vos digas que todos son hipócritas, ya que eso va mejor para tu video. Muy bien, bro. Yo voy a ganar la FD y los va a sacar de un boleo en el orto. Acá habla de la AfD, algo que bastante envejeció bastante mal, ya que ni con el apoyo de Elon Musk pudo ganar. O sea, algo que es bastante irónico sabiendo que también había multimillonarios apoyando la candidatura de un alemán bastante de ultraderecha. Pero bueno, no ganaron el AfD. Así que aunque estés muy feliz deseando que saquen a los argentinos de Alemania,
por qué, ¿no? Porque no están de acuerdo con tus posturas políticas. Bastante extremista, te diría yo, ¿eh? Bastante extremista que quieras desplazar gente de su propia población solamente porque no están de acuerdo con vos en ciertos puntos. Ah, mira, con razón pusiste, cuando hablaste de musulmanes extremistas, pusiste las banderas de Palestina. Ahí ya estoy haciendo una conexión sobre tu forma de ser, hermano. Bastante hipócrita que sos, y bastante hipócrita y bastante autoritario. La verdad, no me sorprendería que a vos también te llamaran fascista porque estás literalmente siguiendo un discurso realmente fascista y penoso. Ustedes están ahí con una banderita pedorra y un par de personas, mientras nosotros nos tenemos que fumar a los gordos con tanga y las feministas en tetas. Arránquenme los ojos, por favor. Bueno, acá es increíble lo que hace el hermano, es literalmente increíble. Menciona que son pocas personas y me parece demasiado increíble que esto, porque si te pones a pensar, esta marcha fue el sábado 1 de febrero de 2025. Los dichos del presidente fueron realizados el 23 de enero de 2025. Estamos hablando de que pasaron 9 días entre los dichos y la marcha. 9 días, ¿bien? Pero no había fecha de marcha hasta que del 29 de enero de 2025 se organizó una asamblea especial en Parque Lezama para definir la fecha de la marcha. O sea, la gente fue el 29 a la tarde, tenía el 30, el 31 y ya está, y el 1 ya tenían que ir a marchar si es que sentían la necesidad de hacerlo. Las personas que estaban en Alemania, de las que se queja este youtuber, tuvieron tan solo 3 días para organizarse así nomás y expresar libremente su derecho a la manifestación sin ningún tipo de molestia o disturbios, como podemos ver en el video. Así que más que algo malo que menciona este youtuber, creo que hay que felicitar a estas personas porque no tenían la necesidad, pero aún así se tomaron un tiempo de su vida y literalmente se pusieron a manifestar, se organizaron, algo que consideraron importante, y ya es más de lo que hicieron, por ejemplo, los oficialistas queriendo reclutar gente para su partido político el mismo día de la marcha del 1 de febrero. Y encima se queja de que había gordos en tanga o feministas en tetas, y es bastante raro que alguien se ponga tan quisquilloso con cosas como esta. Después de todo, como él mencionó, no estamos en una dictadura y pueden expresarse libremente, ¿no? ¿O acaso querés controlar lo que hace la gente y a su vez declararte como alguien liberal o que no es fascista? Y no me sirve que mencione que sos libre de expresarte, porque sí, sos libre de expresarte, pero también esa libertad de expresión va acompañada de una responsabilidad sobre lo que decís. Y aunque un poco te moleste eso, yo puedo salir y decirte que sos un hipócrita y que las cosas que decís son claramente autoritarias, y tu molestia con ver unas tetas o con gente gay usando ropa que le guste no va a cambiar eso, solamente va a exponer aún más tus posiciones autoritarias y sin sentido y bastante fascistas. Es increíble cómo no aprendieron nada. Parece que quieren seguir metiendo candidatos de mierda a las elecciones. Igual por mí perfecto, muchachos. Metan a Lali de candidata a presidente y a Michelo de vice. Pero es gracioso ver que no aprenden de absolutamente ningún error y siguen tropezando con las mismas cosas. Pero bueno, no tenemos que avivar giles. Imagínate que tu partido político esté tan destruido que se pida a Lali como candidata. Mamita, qué problemas deben tener en ese partido. Menos mal que estoy en la vereda de enfrente, porque si no estaría llorando todos los días por la humillación que se pegan ellos mismos. El hermano de que hizo este video literalmente se pasó más mitad del video haciendo chistes que hablando en serio, pero justamente cuando en la parte del video hay gente no cantando en serio, cantando en todo sentido en broma, se lo toma literalmente en serio y dice: ay, que los partidos políticos van a apoyar a Lali. No, bro. No, literalmente no pasó. No se da cuenta que ese canto no es en serio y la gente lo hace solamente porque bancan a Lali y porque bancan su postura, que es la de hacer frente a unos dichos bastante repudiables. No es que literalmente van a ser la presidenta. Igual, sabiendo los que tenemos ahora y a la gente que quiere postular el oficialismo, la oposición y todo, ella podría ganar tranquila, pero no te alarmes que es simplemente un chiste. Encima, es gente que cantan eso por Lali, no por los partidos políticos, que es algo que se enfoca mucho el youtuber este. Por algo el video se llama Decadente, cuando literalmente en la marcha había gente de todas las posturas políticas, incluso gente que votó a Milei, que estuvo ahí porque son conscientes, saben entender y reconocen que lo que dijo fue bastante LGBTfóbico. Pero bueno, este youtuber obviamente no solamente usa el sarcasmo o la ironía cuando quiere, sino que después es incapaz de comprenderla cuando otra persona hace uso de ello. Un poco, otra vez, hipócrita. Última pregunta, además del colectivo, como ustedes dicen, también hay movimiento político, ¿no es cierto? Yo no he visto, yo no he visto. Ahí estoy viendo movimiento de Evita Chaco y la bandera del Partido Comunista.
estas alturas es imposible no saber que hay partidos políticos y movimientos políticos detrás o acompañando a las marchas LGBT. Es imposible que esta señora no los haya visto. Pudimos ver claramente en el clip cómo están pasando todos detrás de ella, por lo que, repito, es imposible que no los haya visto en toda la marcha. Por lo que yo creo que está mintiendo, y yo creo que se debe a que intentan esconder esta situación, ya que es algo que se les echa en cara constantemente, debido a que si fuera una simple marcha por los derechos homosexuales no tendría por qué haber movimientos políticos en absolutamente todas las marchas, y mucho menos la izquierda, que históricamente reprimió y castigó muy duramente a los homosexuales, como el Che Guevara en la península de Guanacavives, en donde se montó literalmente un campo de rehabilitación homosexual. Bro, literalmente el clip de estas señoras viejas está recortado antes de que puedan responder. Capaz ellas no notaron la presencia de las parcantas políticas porque no le dan importancia. O capaz sí se hacían las boludas, que es lo que asume esto, pero vos no lo sabés porque no escuchaste la respuesta. Por ende, todo lo que están diciendo, todo lo que se pone a decir este youtuber sobre estas viejas random, es algo que solamente pasa por su mente asumiendo posturas de personas que no conoce. Algo que hizo durante todo el video y sorpresa, eso es falaz. Falacia de generalización apresurada, como la tenés con la gente LGBT, ¿eh? Asumís que toda persona es o comunista o peronista, cuando justamente las marchas LGBT son tan multitudinarias porque no atraviesan partidos políticos. Sí, hay presencias de estos porque apoyan la causa y también porque no solo militan a favor, sino que eso también puede ayudarlos a exponerse políticamente. Pero eso es algo que están en libertad de hacer porque no hay algo que prohíba a los partidos de expresarse a favor de las marchas LGBT, defender el derecho LGBT o lo que fuera. A mí personalmente me cansa mucho que se use eso de hay partidos políticos en la marcha, tienen que dejar de politizarlo. Obvio que hay marchas y todas estas son políticas. El odio a la gente LGBT es política. El apoyo a la gente LGBT es política. Todo lo que atraviesa nuestras identidades como personas LGBT es usado para la política tanto a favor como en contra. Siempre fue así y por ahora lamentablemente eso no parará hasta que el odio que se recibe deje de ser usado como recurso político. Está perfecto que haya partidos que se posicionen a favor, aunque yo en lo personal disiento con varios de estos porque al menos como que no están siempre, están cuando quieren, pero a veces están en marchas, a veces están en otros momentos cuando no son marchas, pero eso es un tema personal. Pero al menos ellos toman parte del lado que corresponden, que es el de no ser LGBT-fóbicos, perdón. Y eso para mí tiene más valor que literalmente ponerse a quejarse sobre algo tan básico como que nuestras existencias, debido al odio que hay, son políticas y las marchas son políticas. No tiene sentido que se quejen porque una marcha sea política cuando lamentablemente el odio hizo que fuera una política. Bueno, el tema del Che, mira que es increíble, pero la izquierda cometió actos contra los homosexuales, principalmente el Che, que hizo campos de concentración. Primero que nada, es interesante esto. No solamente que no hay una prueba de que Che haya hecho esto, sino que literalmente él no estaba en Cuba cuando sucedieron todos estos campos de los que se habla. Yo literalmente no tengo una opinión positiva de la figura del Che porque simplemente nunca me interesó su persona. Sí me interesó lo suficiente para investigar y saber esto que te digo, de que literalmente no estaba en Cuba y que las frases que se le atribuyen al Che, todas sus fuentes recaen a personas que escribieron sobre él, pero nada sobre exacto que se haya sacado en citas sobre él. Irónicamente, justamente estas fuentes que sacan el mensaje y no tienen una fuente de dónde salió, son think tanks de partidos políticos de derecha como el PP en España o Vox, que también es de España. Es interesante que hagamos esto porque claramente se está usando una imagen, política de un político que es usado por muchos partidos políticos para menospreciar la existencia de las marchas, o menospreciar más bien las razones de las marchas, diciendo el Che era homofóbico, no sé qué, no sé qué. Está bien, chicos, ustedes, los liberales, también eran homofóbicos. ¿Saben por qué? Porque durante todos estos años en el pasado, durante la época del Che, todos eran homofóbicos. Yo asumo que probablemente el Che era homofóbico, pero porque todo el mundo era así en esa época. En la última dictadura militar desaparecieron alrededor de 400 personas LGBT. En Inglaterra tenemos el famoso caso de Alan Turing y cómo fue tratado a pesar de ser una mente maestra que ayudó a Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. A mí me parece desleal que solamente recordemos la homofobia del pasado cuando se trata de una persona específica de un espectro político específico. Si realmente te interesa la LGBTfobia para mencionar que el Che era homofóbico, tendrías que recordarla
todo el tiempo, incluso con las personas que terminan apoyando o con los países que terminan apoyando. La LGBTfobia siempre se debe condenar independientemente de quién la haya cometido, pero también nos tenemos que asegurar de no mentir a la hora de querer hacernos los defensores de las personas LGBT, aún más si en tus videos les tratas de gordos con tanga. Habiendo visto clips bizarros y que dan risa más que otra cosa, quiero pasar un poco a dar un mensaje más serio, ya que si no caemos en los mismos argumentos que ellos utilizan, chicana, descalificaciones, etc. Antes de seguir con el video, quiero recordarles que pueden rebobinar en mi video y ver cómo sus argumentos, si no eran falaces o con fuentes muy débiles, están llenos de agravios, chicanas y demás. Digo, ya que él dice yo no uso chicanas o ellos están insultando con chicanas, sí, vos hermano también estabas haciendo eso, así que no te creas que sos moralmente superior cuando literalmente hiciste eso durante todo el video, pero bueno. Simplemente con clips como el del asqueroso degenerado que mostró el en el monumento a San Martín, una completa falta de respeto hacia el prócer más querido e importante de toda la nación, o con clips como el que estoy mostrando ahora en el cual se están metiendo consoladores en el culo. Recordemos que estas marchas están repletas de niños, lo cual es un asco y es de ser padres completamente irresponsables. Me parece que hacer todas esas cosas en frente de niños y en la vía pública es una muestra de que sí, son degenerados. Y no me vengan con que es una parte, porque absolutamente nadie les dijo nada. Hacen eso porque todos opinan igual y creen que están haciendo bien. Bueno, acá pasamos con una de mis partes favoritas, que es el uso de este video de una persona haciendo twerk en una estatua de San Martín para justificar su LGBT odio, ya que dice que eso justifica que trata al resto de personas como degenerados. O sea, sí, adivinaron, otra falacia de generalización apresurada. O sea, literalmente este tipo de cosas, como las que está mostrando en el clip, pasan en otras cuestiones. En fútbol, por ejemplo, se rompen establecimientos privados y públicos, pero como que hacemos vista ciega y solo nos enfocamos en eso, en lo que consideran asqueroso y repugnante o degenerado, cuando esto pasa con personas LGBT. Cuando es de fútbol, es hasta un chiste. Por ejemplo, en Boca es un chiste romper el McDonald's del Obelisco. Es un chiste. Ahora, una persona va a un monumento de San Martín y hace twerk, lo tratan como está refregando el culo a San Martín y eso es un insulto a la patria y podés quejarte, yo igual te digo, nadie te dice que no te podés quejar, pero el problema es que solo te quejas de algo que vos utilizás para justificar tu sesgo y odio hacia un grupo de personas. Por ende me parece que las intenciones no recaen mucho en querer defender la figura de un prócer como San Martín, sino más en poder justificar, poder tratar de degenerada a todo un grupo de personas, no solo a uno, a todo un grupo de personas solo por el accionar de unos pocos. Lo cierto, el video que se pone a decirlo de en el Q es no solo un video viejo, sino que pasó en Chile, por lo que no tiene nada que ver con el tema a tratar. Pero nuevamente recuerden que esto es lo que hacen para justificar el odio. No importa si caes en falacias de generalización apresurada, no importa si son videos falsos o con primicias falsas, si es capaz de conseguir que vos personalmente puedas justificar el odio que tenés a este grupo de personas, puede hasta ser hecho con una inteligencia artificial muy mala que no les importa. ¿Saben por qué? Porque eso se llama sesgo de confirmación. Y el sesgo de confirmación es la tendencia a buscar, interpretar o recordar información que confirma nuestras creencias preexistentes mientras ignoramos o minimizamos la información que las contradice. Nuevamente, en este caso, a él no le importa, ¿ok? Que el video que yo mencione sea en Chile o que literalmente no haya ninguna infancia en los videos, por ejemplo. Eso a él no le importa. A él lo que le importa es que con esos videos ubicados en su mente, no en los hechos en los que él menciona, son capaces de justificar su ya preexistente creencia de que son degenerados. Por algo, luego más tarde termina justificándose diciendo que las personas LGBT son degeneradas y que está bien generalizar porque nadie dijo nada, cuando literalmente eso no lo sabe porque no hay un video que muestre la reacción de todo el mundo. Pero bueno, si este chabón pretende decir que no es LGBT fóbico, pese a las falacias que usa y pese a su sesgo de confirmación, entonces es simplemente que es alguien que ignora la realidad solamente porque su sesgo de confirmación le nubla la vista y la mente. Y por cierto, en ninguno de estos videos que menciona hay infancias, pero increíblemente podemos ver varios casos conocidos o no tan conocidos de personas heterosexuales teniendo relaciones sexuales en vía pública o en establecimientos privados en donde hay personas menores presentes. Y de nuevo, solo destaca esto como un problema cuando las personas involucradas son LGBT o están en un contexto de una marcha LGBT. Por ende, otra vez, sesgo de confirmación para justificar su postura, ignorando que está cometiendo una falacia de generalización apresurada. Pero si vos te pones a investigar 2 segundos, vas a poder encontrar en Twitter gente que publica videos de gente teniendo relaciones sexuales en lugares públicos, que hay infancias y en lugar de asquearse o sorprenderse,
lo toman como un chiste. Digo, este youtuber nunca hace mención de que esto es algo que puede pasar. No, solamente lo utiliza para mencionar en su punto y justificarse, sesgo de confirmación, que lo que está diciendo de que son personas degeneradas está justificado. Cuando no está justificado porque literalmente es una falacia, hermano. Y al ser una falacia literalmente no tiene ningún tipo de punto argumental. De última es simplemente tu visión, que es una visión bastante LGBT odiante, cosa que si querés puedes intentar negar, pero no podés porque es la realidad. Sos una persona LGBT odiante o ignorante, vos lo elegís. Pero si hay algo que yo me parece mucho más peligroso y desagradable, es lo que vamos a ver a continuación en este clip. ¿Cómo te llamas? Ya me pusieron Estefano, pero como soy trans, me cambié todo y me quiero llamar Ivy. Ivy, me encanta Ivy. ¿Cuántos años tenés? 10. Esa es la razón por la que Milei dijo que la ideología de género en su versión más extrema representa simple y llanamente abuso infantil, y luego dijo que son pedos. Pero no dijo todos los homosexuales, dijo claramente que es la ideología de género en su versión más extrema. Y acá podemos ver que es cierto, esta gente cree que un niño de 10 años puede decidir su sexualidad, puede meterse a experimentar con su propio cuerpo. Y esto claramente no es culpa del niño. Pero los padres que son adultos nunca deberían fomentar que sus hijos tan chicos se cambien el género. Bueno, acá me parece que es interesante cómo gente que se da la creencia de saber muchas cosas son aún así incapaces de entender todo. Las infancias trans existen, chicos, aunque les joda, es algo que siempre existió y es algo que es básico. Con el paso del tiempo, una persona va creciendo y va conociendo más de su misma persona. A mí, por ejemplo, no me inculcaron ni expusieron a gente trans, como es algo de lo que se quejaría la gente. Hasta que yo con internet descubrí su existencia por allá en 2016 o 2017, ya teniendo 14, 15 años. Y yo cuando salí del armario en 2019 me di cuenta que muchas cosas de la infancia que sentí, que eran cosas medio erróneas o malas, eran simplemente expresiones reales de mi identidad de género que no era capaz de identificar. Hoy en día, gracias a la cantidad de información que hay, se es mucho más fácil saber sobre tu propia identidad y cuestionarla y actuar sobre ella. Es algo común, es algo normal. Y no, esto no representa abuso infantil. Abuso infantil sería ver a tu hijo o a tu hija sufriendo porque vos sos incapaz de dejarle expresarse como desee. Construís una enemistad que luego es imposible de reconstruir por tu incapacidad de aceptar y querer y cuidar a tu cría. Abuso infantil es un término muy pero muy serio, pero que gente como la de este video o como el presidente la usan sin conocimiento porque son incapaces de comprender cómo funciona ser trans. Y quiero regresar un poco a lo que yo dije de que hoy en día, gracias a la cantidad de información, se es más fácil saber sobre tu propia identidad. Eso no significa, ¿ok? Eso no significa que hay muchas personas trans y te van a hacer trans. Literalmente hay un chiste sobre el crecimiento de la gente que escribe con la mano izquierda o que es hábil con la mano izquierda y se ve como el gráfico sube exponencialmente y luego llega a su pico. ¿Saben por qué es eso? Porque antes de que tuvo su sube exponencial a las personas con la mano hábil de mano izquierda se las obligaba a utilizar la mano derecha porque eso estaba mal. Entonces, estamos ahora en ese punto de la historia en donde está haciendo una suba exponencial porque estamos siendo un poquito más respetuosos con las personas trans. Entonces, cuando ustedes dicen, ay, hay muchas personas trans, no, hay muchas personas trans fuera del armario, que no significa que antes, en el pasado, no había, porque esas personas trans en el pasado eran ocultas, eran asesinadas o eran obligadas a ser cis. Entonces, literalmente, están otra vez ignorando la realidad, chicos, es bastante básico. Y es verdad. Algo que dice en el video de todos modos. No dijo que todos los homosexuales, Milei. Pero también me gusta mencionar acá que este youtuber solamente menciona a las personas homosexuales cuando se trata de personas LGBT. Entonces, las personas bisexuales, trans, travestis, agénero, asexuales, todas esas personas no existen para este youtuber muy informado, muy inteligente, son solo homosexuales. Muy bien. Pero bueno, volviendo a lo que dijo el presidente. No dijo que son todos los homosexuales, dijo ideología de género. Wow. Entonces contame, hermano, ¿qué es la ideología de género? ¿Ser trans es ideología de género? ¿Ser padre de una infancia trans es ideología de género? ¿Ser LGBT de la forma en la que a ustedes no les gusta es ideología de género? Y bueno, con el tiempo terminó usándose como latiguillo para excusar el LGBT odio sin ser abiertamente LGBT odiante. Cuando vos decís ideología de género, estás usando lo que se conoce como dog whistle. ¿Qué es eso? Es un mensaje político sutilmente dirigido destinado a un grupo demográfico particular y que solo éste puede entender. O sea, un término que solo tiene un significado dependiendo de quién sea la persona que lo reciba.
Para algunos, ideología de género solo puede ser una persona LGBT pedófila, para otros es todas las personas LGBT, y para otros todas las personas LGBT que sigan un cierto ideal o estilo de vida que vaya en contra de los ideales de esa misma persona. Entonces, cuando Milei dice la ideología de género en sus casos más extremos, no está diciendo nada. Pero si lo pones en contexto, sabiendo que trata anteriormente en ese mismo discurso a las personas trans de género opuesto, diciendo que son hombres que se disfrazan de mujeres, invalidando, no solamente incumpliendo la ley 26.743, sino que invalidando la existencia de las personas trans, o generaliza, hablando de un caso de unos padres homosexuales que literalmente es innecesario, más que innecesario, es insignificante la sexualidad de los padres que cometieron un delito, ya que literalmente es un delito que se comete independientemente de la sexualidad de las personas que lo comete, porque sigue siendo un delito. Te das cuenta que Milei es del tipo que incluye a todas las personas LGBT en ese sentido, pero principalmente a las personas trans y a las personas homosexuales que llevan un estilo de vida que no es de su agrado, que sea adoptando o que sea de ese estilo. Es algo muy sencillo de notar realmente con simplemente escuchar lo que dice, pero es obvio que para sus defensores más acérrimos es lo suficientemente cubierto para poder defenderlo de cualquier crítica justificada. Es más, probablemente yo lo que esté diciendo pueda ser respondido con: a él no le importa si vos te identificás como un caballo. Algo que literalmente no tiene sentido, porque ¿por qué tenés que llevar la justificación a un extremo ridículo como un caballo? Cuando literalmente estamos hablando de personas trans. Es como decir, vos no sos un hombre trans, sos una mujer que se disfraza de hombre. No estás realmente respetando la identidad de esa persona. Pero bueno, acá nuestro querido youtuber tiene un grave problema de conceptos, ya que una persona trans, al menos la de este video, no está definiendo su sexualidad, sino que está definiendo su identidad de género. Y no solo no está experimentando con su cuerpo, como él dice, sino que legalmente no puede. En Argentina, la ley 26.743 menciona claramente que las personas trans no pueden hormonarse hasta ser mayor de edad o a los 16, siempre y cuando tengan permiso de sus padres o su tutor legal, y también el permiso de un juez. Lo que sí tiene permitido esta persona trans es poder cambiarse el nombre, que respeten ese cambio de nombre, o poder utilizar bloqueadores de hormonas para no desarrollar tempranamente la pubertad del género con el que ya no se identifica, lo cual es un proceso que se puede revertir y que no tiene ningún tipo de riesgo, por lo que las explicaciones que da este chico al respecto son falsas por falta de información. Y si es una falta de información genuina, es preocupante porque está hablando de algo que no sabe, y si es a propósito es peor, porque pretende mentirle a la gente distorsionando la realidad con tal de empujar una ideología basada en el odio, la exclusión y la mentira. Entonces yo voy a asumir que simplemente este chico está hablando de algo que no sabe. Entonces yo me estoy tomando acá el trabajo de informarle cómo es que funciona. Y si me dicen, ay, pero hay casos de personas que sí se tomaron bloqueadores de pubertad y sí tuvieron complicaciones. Bueno, en ese caso yo te hubiese recomendado algo, y es que antes de realizar cualquier tipo de tratamiento, te lo consultes con un médico, ¿sí? Aunque igual de todos modos, para empezar el tratamiento necesitas el permiso, la orden de un médico. Entonces, esta persona, en un caso así, en un caso de que haya alguna complicación, tenés que ir y consultar con tus médicos, porque ellos son los responsables de ver tu cuerpo, ver tus niveles, ver cómo reaccionan y ver cómo se va desarrollando todo esto. Porque después, cuando crecen y se arrepienten, ocurren las desgracias que ya vimos en muchos casos. Acá se pone a hablar de las personas que detransicionan, y realmente parecería interesante que hablemos de este tema, pero simplemente lo usan como un talking point, un punto de apertura para menospreciar las vivencias de las personas trans. El arrepentimiento en personas trans solo queda en muchos casos durante este video. Entonces, si querés, hermanito, que te pusiste a hablar de este video directamente sin ningún tipo de dato, fuente ni nada, usemos los datos, ¿vale? Para hablar de esos muchos casos, entre comillas. Según una fuente que estará en la descripción y podrán comprobar por ustedes mismos, solo el 3% de las personas trans sufren algún tipo de arrepentimiento. Y hago énfasis en algún tipo de arrepentimiento, ya que de ese 3%,
tan solo el 5% de ese 3%, o sea, un 0.4% del total, lo hace porque sentían que fue una decisión incorrecta. La mayoría de personas que detransicionan suele ser por presión de padres, dificultades económicas para llevar adelante el tratamiento o demás que de vuelta en la fuente que yo les estoy dejando en la descripción van a poder leer en mayor detalle. Por lo que literalmente asumir que una infancia trans va a detransicionar o arrepentirse es al menos estadísticamente poco probable. Pero en caso de serlo, los datos sugieren que el 97% de las personas están conformes con haberlo intentado. Y seguramente una persona que toma una decisión incorrecta en lugar de usar su experiencia para atacar a otras personas trans, debería usarla para mejorar personalmente y así sentirse mejor con su persona misma. Hay casos de personas que detransicionan y nunca más en la vida se vuelven a meter en contra de personas trans. Y hay otros que sí, dicen que es una ideología y que no sé qué y que no sé cuánto. Gente, esos son posturas políticas. Es como que yo use a un ateo para hablar mal de la religión cuando hay muchos ateos que les chupa un huevo la religión. ¿Se entiende? Estamos agarrando casos específicos, estamos haciendo cherry picking, ¿ok? Es falaz, no tiene sentido, no aguanta eso. Vamos a los datos, te estoy diciendo un 0.4% del total de personas trans consultadas cuando realizaron el tratamiento se terminan arrepintiendo. Entre la mayoría que detransiciona es por, como dije, presión de padres y razones económicas. Podemos hablar de esto, podemos hablar de los problemas de que no podemos concretar realmente nuestra identidad o que confundimos tal. Pero eso se habla en terapia, para eso tenemos que tener una conversación sobre terapia, sobre psicología, cuando realmente dudo mucho que a ustedes les interese este tema. Tipo, digo ustedes a los ustedes que literalmente mienten sobre todo lo que he estado hablando en este video. Entonces, si realmente quieren tener esa conversación, tengámosla. El tema es que no les interesa tenerla porque literalmente están usando a personas que vivieron una experiencia que pudo haber sido un poco incómoda, la utilizan para ser transodiantes. Así que literalmente dudo mucho que las intenciones sobre su opinión sobre personas detransicionando sea bien intencionada. Pero no solo son los padres, hay psicólogos y psiquiatras promotores de la ideología de género que apoyan a los niños y los fomentan a ser trans. Esta gente es cómplice de las degeneraciones que le hacen a estos chicos. Y acá creo que llegamos al punto más delirante del video, más delirante en el sentido argumentativo, aunque todo este video fue literalmente una carencia de argumentos lógicos, pero acá menciona que los psicólogos y las psiquiatras se suman a esta conspiranoia trans de que te obligan a ser trans y literalmente ellos no solamente no pueden interferir en las decisiones de alguien, sino que pensar que lo hacen es desconocer completamente el punto de las terapias, desconocer el trabajo de miles de científicos que están de acuerdo en que la disforia de género es algo real, es algo que se soluciona en su gran mayoría de veces con tratamientos de reasignación de género hormonal o quirúrgica en los casos en los que se pueda. Es literalmente desconocer el principio básico de la ciencia, que es el método científico. Es literalmente desconocer eso. Es un poco raro que este youtuber sienta que hay una suerte de conspiración entre los científicos que avalan las identidades trans, que los psicólogos apoyen a pacientes trans en su proceso, o que haya psiquiatras que mediante su labor indiquen que alguien sufre disforia de género. Es un poco raro, son demasiadas coincidencias de gente que está metida en esta conspiración, que a este punto ya suena similar a la teoría de la Tierra plana. Todos están encubiertos, todos saben del secreto. Es así vos como construís el sesgo de confirmación, porque sos capaz de creer que es imposible que el mundo funcione de otra forma como a diferencia de como vos lo ves. Para vos es imposible que una persona de 10 años pueda llegar a una conclusión a la que vos nunca pudiste llegar porque nunca te pasó. Para vos es imposible que una persona de 10 años pueda identificarse de un género opuesto al que se le asignó al nacer. Pero capaz, quizás en lugar de tener teorías basadas en 0 pruebas, lo ideal sería que puedas leer los papers científicos, puedas leer declaraciones de psicólogos, declaraciones de psiquiatras que estén a favor y también que estén en contra. ¿Por qué no? Si a vos te interesa esa cuestión de la vida, de informarte de ambos lados, hacelo. Pero llega a la conclusión, no uses un sesgo de confirmación para ignorar las posturas y simplemente enfocarte en lo que a vos te conviene escuchar, ¿ok? Quizás en lugar, como digo, de tener teorías basadas en 0 pruebas, lo ideal sería dejar correr el tiempo y darte cuenta que esa infancia decida por sí misma si es realmente trans o no. Como te dije, según lo que yo mencioné, según las pruebas a las que yo me remito, hay un 99,6% de chances de que sí lo sea. Esta gente es cómplice de las degeneraciones que le hacen a estos chicos, incluso llegando al punto de apoyar la idea de que se mutilen los genitales y se metan hormonas. Ok, tengo que aplaudir. Por fin
el youtuber puso algún tipo de información externa más allá de su propia opinión basada en sesgo de confirmación. Pero ¿saben qué es lo irónico? Que en los artículos que postea mientras habla de mutilación genital, algo que también el presidente mencionó, no se habla en ningún momento de mutilación en estos artículos, o de algún tipo de tratamiento quirúrgico, que es a lo que se oponen muchos de ustedes, gritando como loquitos, ¿no? Los tratamientos a los que se refieren los artículos que convenientemente recorta son los que yo ya mencioné, bloqueadores de la pubertad, los cuales son reversibles, pero obviamente antes de iniciar necesitas una aprobación de algún tipo de endocrinólogo en base a cómo están tus niveles en sangre, de tu hígado, todo. Te revisan todos tus niveles de hormonas, tus niveles en sangre, tus niveles en todo, ¿ok? Así que tanto las hormonas como los tratamientos quirúrgicos solo se aplican en personas mayores de edad o en personas mayores de 16, siempre y cuando haya consentimiento de los padres o un tutor legal y un juez de por medio, como dicta la ley 26.743. Entonces lo que ustedes están diciendo, me están diciendo a mí, alguien que hace más de 6 años que se conoce esta ley, están diciendo que la ley no existe o que no funciona como realmente funciona. Están diciendo que mutilan, cuando literalmente el término mutilar es muy violento, habla de violencia, falta de consentimiento, y no es eso. Literalmente ustedes desconocen por completo la realidad y la ley con tal de que de poder empujar su ideología, que se llama sesgo de confirmación. Estuvimos todo el video, es un video que se basa en explicar cómo este youtuber tiene un sesgo de confirmación enorme e incapaz de cambiarlo. Por lo que con esto no solamente estás mintiendo descaradamente, sino que evidencias que no sabes nada de lo que hablas, hermano. No sabes de este tema. Y yo entiendo que no sepas de este tema. Yo no sé de todo tampoco. ¿Y sabes qué hago cuando yo no sé de algo? O me informo o cierro el orto. Si vos no sabes de algo, infórmate o cierra el orto. Probablemente se intentó informar este chico, no voy a decir que no. El problema es que como tiene un sesgo de confirmación, solamente se informan las cosas que le corresponden, que le van en su mente, que le cierran, le dicen, sí, esto tiene sentido, sin siquiera contrastar la información a la que él está exponiéndose, que es, por ejemplo, la que tira el presidente, que es falsa, fácilmente desmontable, y sí, fascista, autoritaria y sin sentido. Pero Milei es el malo por decirle lo que ellos mismos están diciendo y fomentando. No. Milei no es malo por decir mentiras. Solo es un mentiroso, o al menos un ignorante. Vos elegí, Yo te doy la opción a vos, youtuber, y también a vos, espectador. Vos podés elegir qué es, porque literalmente no hay otra opción. Y ya que el youtuber está tomando su misma postura, una respuesta que él dé sobre qué es el presidente también es una respuesta sobre lo que es él. Así que por favor díganos, chicos, ¿son mentirosos o son ignorantes? De vuelta. Mintieron sobre la ley, sobre cómo funciona la ley. Mienten sobre cómo funciona la gente de transicionando. Mienten sobre cómo funcionan los tratamientos hormonales, quirúrgicos y burocráticos, ¿por qué no? La verdad es que yo digo que por tantas mentiras consecutivas creo que es a propósito. Y no es algo de ignorante. Es algo que se dice a sabiendas de que se está diciendo una mentira con el objetivo de que esa mentira se convierta en una verdad para aquellos que tengan un sesgo de confirmación como el de este youtuber. Eso es todo lo que voy a decir sobre esto y vamos a terminar con el video con lo último que dice este youtuber, que realmente es triste, bastante triste. Hay que ver discursos como el de Irene Montero diciendo que los chicos tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y consentir relaciones sexuales. Es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. El video de Irene Montero, quien ya de por sí voy a decir que no me interesa para nada sus posturas políticas, ya que desconozco en absoluto sus posiciones políticas, es bastante sencillo de explicar igual. A menos que vos no sepas cómo comprender un texto o en este caso un video. Ella literalmente está diciendo que las infancias no tienen por qué ser tratadas como idiotas, porque aprenden desde jóvenes tantas cosas básicas como que si un adulto te quiere tocar y vos le decís que no, no te debe tocar. Se llama consentimiento y eso se enseña en la ESI. Y en Argentina, la ESI ayudó a identificar un montonazo de casos de abuso intrafamiliar. En su mayoría, sí, aunque eso te duele, youtuber,
personas heterosexuales, ya que tanto a ustedes les interesa sacar la sexualidad de los abusadores de niños, aunque te juro que no tiene nada que ver, porque sigue siendo un delito y a literalmente nadie le tiene por qué importar la sexualidad de una persona que comete un delito, porque el delito ya se cometió y ese es el problema. Pero bueno, eso es lo que ayudó la ESI a identificar acá en Argentina, algo a lo que tú y mi vicepresidente, y también presidente, y también vocero, y también todo este gobierno se opuso totalmente. Victoria, ¿por qué con Javier Milei quieren eliminar la educación sexual integral? Queremos eliminar la educación sexual integral porque es adoctrinamiento, nada más. A un chico no le enseñan biología, no le enseñan cómo funciona el cuerpo humano. Lo que le enseñan es ideología, le enseñan lo que quieren los lobbies, la ideología de género. Y la verdad es que si vos vas a educar a tus hijos, la educación empieza por casa, no con un docente de Baradel, no con adoctrinamiento. Cuando esta Irene Montero dice que pueden decidir sobre sus cuerpos, si comprendés, se refiere al consentimiento. Por eso habla de cuando un adulto no la puede tocar, que sepa que eso está mal. Y sobre lo último que dice, habla sobre si pueden ser heterosexuales, homosexuales o bisexuales. Habla de un aprendizaje, de algo que en la etapa de niñez y adolescencia todos pasamos. Por ende, yo realmente no veo un problema con ello. Obviamente ustedes, o con ignorancia o con malicia, ya esto es algo que estamos discutiendo constantemente durante todo este video, asumen que está diciendo que los jóvenes pueden tener relaciones con adultos. Eso no es nada más alejado de la realidad, ya que literalmente hace unos segundos está diciendo que si un adulto te quiere tocar, le tenés que decir que no. Es literalmente una contradicción que ustedes mismos son incapaces de ver, pero que intentan autoconvencerse de que es así para poder empujar un punto. Nuevamente, sesgo de confirmación. Chicos, literalmente no pueden mantener un argumento coherente sin ser falaces. ¿Ok? Dice que los jóvenes no deben dejarse ser tocados por adultos y que son libres de aprender a su tiempo su identidad de género e identidad sexual. Y de que hacer eso, reconocer o aprender su identidad de género e identidad sexual, no está mal y nadie puede definir ello. Pero bueno, ustedes siempre van a distorsionar la realidad para hacer lo que más les conviene, que es mentir y desinformar a la gente. Así que eso es todo, solo quería responderle a este youtuber ya que se le hizo medio viral un videíto hace poco y aunque banco todo lo que dijo en ese videíto, porque no habla sobre política, habla sobre otro youtuber, no pude evitar mi sorpresa al ver lo corto de argumentos y lo mal hecho que estaba este video, que yo literalmente me veo en la obligación de responder antes de que se esparza demasiado y la gente solo se quede con su versión de la realidad, la cual si vieron mi video que hice con buenas intenciones y con información, verán que su visión está bastante alejada de la realidad. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video, que no sé cuándo será, la verdad, hace mucho que no hago. Quiero agradecer nuevamente a Draki por acompañarme y ayudarme en la realización del guión. A Josie nuevamente por hacer la miniatura de este video, ya que si quieren van a poder ver acá abajo en la descripción su canal de YouTube para que puedan seguirle, ya que sube contenido muy interesante. Hay un video en donde yo aparezco jugando y ojalá subamos más cosas pronto. Así que bueno, tanto su canal como todas las fuentes que utilicé en este video, ya que son fuentes de verdad, no simplemente muchos casos, que es lo que dice este youtuber, van a estar en la descripción. Así que muchas gracias, nos vemos pronto y recuerden que si ven algo que no tiene fuentes en el video, pónganse un poquito a pensar y a cuestionarse realmente si les están mintiendo o los están tratando de ignorantes. Nos vemos chicos, adiós.